Antes que nada, bueno, me presento, como dijo Juan, soy Valeria Cuaranta, soy Head de Data y Measurement en Avast Media. Llevo muchísimos años trabajando con datos, así que en estos breves 15 minutos voy a tratar de hablar un poco de los datos, que quizás, y habiendo visto todas las charlas entre ayer y hoy, podemos decir que es la parte más dura, ¿sí?, del marketing, pero no por eso deja de ser menos creativa o menos estratégica, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de datos parece que fuera como el campo de otros estudios, de, no sé, un área más financiera, contable, matemática, estadística, pero en definitiva considero que es una parte fundamental del marketing. Ayer cuando escuchaba una de las primeras charlas, hicieron un comentario que en el momento incluso hasta me chocó y me quedó resonando, y que fue que el dato no nos debe dominar. Y estuve todo el día dándoles vueltas a esa frase al principio como con rencor, como que dije, ¿cómo que no? Si el dato es lo más importante, para los que estamos del lado de la data sobre todo. Pero después la fui masticando un poco durante el día, tratando de entenderla, y llegué a la conclusión que es cierto, el dato no nos debe dominar. Digamos, nosotros tenemos que acompañar a los datos y usar a los datos de forma estratégica para poder tomar decisiones, pero es cierto que no nos debe dominar. ¿Y por qué terminé llegando a esta conclusión? Coincido que no nos debe dominar porque hoy en día contamos con inmensas y enormes cantidades de datos, ¿no? Habitualmente escuchamos hablar de Big Data y son esos conceptos que de repente están de moda, como en otro momento fue la omnicanalidad, por ejemplo, en todas las charlas del Marketing Day. Hoy escuchamos hablar mucho de Big Data y en definitiva hablamos de que tenemos enormes y enormes cantidades de datos como marketineros, tanto en el mundo offline como en el mundo online, aunque en el online quizás es algo como mucho más cercano, ¿no? El tema de la data. Contamos con muchísimas fuentes de información que nos brindan una diversidad inmensa de métricas que muchas veces no sabemos cómo utilizarlas. Y es un poco lo que nos pasa. Ayer en varias de las charlas veía que hacían preguntas respecto a, bueno, ¿qué métrica tengo que elegir? Y hoy es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo elijo, de qué manera elijo el dato correcto para hacer un análisis que me permita tomar decisiones cuando trabajo con distintas plataformas publicitarias, tanto a nivel online como a nivel offline, que cada una tiene su propia forma de medir, sus métricas que quizás son más relevantes frente a otras, y no todas las métricas siempre aplican a mi objetivo de campaña, o mi objetivo de negocio o lo que yo estoy buscando. Entonces, como marketineros, siempre repetimos un poco este speech de cómo alcanzar a la persona correcta o a la audiencia adecuada, ¿sí? ¿Dónde encontrar esta persona? ¿En qué contexto? ¿Y cuándo encontrar esta persona o esta audiencia? ¿Y con qué mensaje la tenemos que atraer hacia nuestra marca? Ahora, ¿cómo logramos esto? Es la gran pregunta. ¿Cómo logramos efectivamente poder acercarnos a la audiencia correcta? Yo vengo trabajando en marketing hace más de 15 años, eso denota un poco mi edad probablemente, pero hace más de 15 años, y hoy en día se cuentan con infinidad de herramientas para ir a hablarle a la persona que realmente tiene interés en nuestra marca, que hace muchos años no existía y uno tenía que un poco ir adivinando con quién comunicarnos o qué medios utilizar. Hoy tenemos las herramientas, entonces, ¿cómo logramos cumplir con estas tres cuestiones respecto de a quién hablarle, cuándo y dónde y con qué mensaje? Bueno, la forma de lograrlo claramente es con datos, ¿sí? Y acá volvemos un poco a la pregunta inicial. Los datos no nos pueden dominar, ¿sí? Nosotros contamos con una enorme cantidad de datos, pero no nos tenemos que basar en todos los datos posibles que podemos recolectar para poder tomar una decisión cuando activamos campañas, sino que nos tenemos que centrar en aquellos datos que son de calidad, ¿sí? No en la cantidad, sino en la calidad. Aquellos datos que nos van a servir para poder tomar decisiones, aquellos datos que van a responder a nuestras necesidades de comunicación y a nuestros objetivos.
Por eso hablamos, y el título de la charla justamente tiene que ver con esto de la necesidad de tener un framework de medición, un measurement framework. ¿Qué es un framework de medición? Hablamos de un proceso estratégico, de una estructura que nos ordene en nuestro trabajo diario, ¿sí? Este es un ejemplo de un measurement framework, no es el único, no quiere decir que haya una única forma correcta de trabajarlo, pero sí es importante que para todos los que estén estudiando marketing o ya hayan terminado sus carreras o estén trabajando en áreas de marketing, que tengan en cuenta que hay que trabajar con un proceso estratégico de definición de KPIs y de definición de medición para poder tomar decisiones realmente data-driven. Otro concepto que está como muy en boga, ¿no? O sea, ¿qué es data-driven? Básicamente hablamos de eso, de tomar decisiones basadas en datos. Y reitero que los datos son una parte fundamental del marketing. No todo es lo quali, lo creativo, lo subjetivo o las redes sociales, sino que no nos tenemos que olvidar de esta parte que muchas veces se deja como al final del proceso y no deja de ser una instancia iterativa con muchas otras. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, arranca lógicamente con la definición de objetivos y KPIs y obviamente esta es la parte más importante, ¿no? Para poder medir, yo voy a tener que tener claro cuál es mi objetivo de campaña, cuál es mi objetivo de negocio, cuáles son los KPIs que están asociados a esos objetivos, es decir, mis indicadores de éxito. Probablemente quienes hayan estudiado marketing deben haber visto esto más de una vez. Una vez que yo tengo claro cuáles son mis objetivos y cuáles son mis KPIs, tengo que traducir esos KPIs en métricas cuantificables, medibles, que me permitan hacer un seguimiento de los resultados de mis acciones de comunicación. Y acá está uno de los puntos fundamentales y por eso hablamos de un proceso estratégico, ¿sí? Yo tengo que tener una estrategia de medición de esos KPIs, de esas métricas más importantes que acompañen todo el proceso de trabajo o todo el proceso desde que se inicia un brief hasta que empieza a correr una campaña y empiezo a medir resultados. Eso incluye también que si, por ejemplo, más allá de tener métricas que son propias de las plataformas publicitarias, como podemos hablar de un business manager o de una plataforma de search, incluso de SEO, de medios offline, etcétera, más allá de que todas esas plataformas me aporten un montón de datos y me aporten un montón de información, hay que hacer el seguimiento de qué pasa después con esos usuarios. ¿Siguen teniendo contacto con mi marca? ¿Ingresan a mis sitios web? ¿Usan mis aplicaciones? ¿Van a mi local? Para todo eso tengo que tener una estrategia previa. Yo no puedo realizar una campaña o hacer una comunicación y después de que termine todo pensar en cómo voy a medirla. ¿Sí? Es un proceso estratégico que inicia mucho antes, cuando yo defino cuáles van a ser esos KPIs y esas métricas que voy a utilizar para medir la performance de mis acciones y a lo largo de toda la campaña, por ejemplo, cualquiera que sea la campaña, puedo ir monitoreando de a poco. Entonces, en esa instancia es donde yo, por ejemplo, voy a tener una estrategia de medición de un sitio web o de una aplicación. Después sí llegamos a la parte de reporting y análisis. Una vez que yo ya hice el proceso de seleccionar estas métricas, recogí datos de distintas fuentes de información, puedo poner foco en realizar, por ejemplo, un dashboard automatizado para ir haciendo seguimiento de las métricas más importantes, pero también hacer un análisis de esas métricas, ¿no? Digo, no quedarnos solamente en mostrar los KPIs más importantes, sino justamente hacer un análisis que nos permita alimentar las decisiones de otras áreas, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. Cuando hablamos de este proceso de definición de KPIs, y este es solo un ejemplo, digo, no se queden con esto como única visión, es solo un ejemplo y son muy poquitas métricas, pero habitualmente, y sobre todo en campañas digitales, lo que tenemos que hacer es pensar cuál es nuestro objetivo de comunicación y en base a eso definir cuáles son las métricas asociadas a ese objetivo. Habitualmente, y lo puedo decir porque llevo muchos años trabajando en esto, cuando
cuando disponemos de grandes cantidades de métricas que nos brindan todas las plataformas, independientemente de cuál sea el objetivo de la campaña, tratamos de mostrar todas, ¿no? Decimos, bueno, si bien tenía una campaña, recién Gaby hablaba de las campañas de branding y de performance, y me dio gracia porque tiene un poco que ver con esto, pero si nosotros estamos trabajando en una campaña de conversión, ¿no? Donde claramente lo que buscamos es un usuario que ya conoce la marca, que ya interactuó, que ya hizo research y estamos esperando ahora que convierta y estamos en esa instancia del funnel, tenemos que utilizar métricas que estén alineadas a la conversión. No podemos medir la eficiencia de esas campañas por el reach o la cantidad de impresiones, ¿sí? Tenemos que medirlo por métricas que estén asociadas a la conversión. Lo mismo si estamos buscando adquisición o conocimiento de la marca, o si estamos buscando retención o consideración. Y este es un punto crucial porque acá suele haber muchos errores, no por desconocimiento, sino por esta como necesidad de, volviendo a la primera frase, de que el dato nos domine, ¿no? De mostrar absolutamente todos los datos que tenemos porque es todo lo que hoy las plataformas nos brindan. Volviendo un poco a la estrategia, tenemos que ser muy hábiles en definir cuáles son las métricas que realmente van a responder a nuestras necesidades de negocio. Ahora, se nos presentan algunas problemáticas comunes, ¿sí? En estos procesos que las comento brevemente, que tienen que ver, y esto sucede tanto en agencias como en equipos de marketing dentro de una misma compañía, y está bueno tenerlas en cuenta para no cometer siempre los mismos errores. La primera tiene que ver con que, como les decía antes, los datos no es un paso al final de un camino, ¿no? No es el paso final después de que llega un brief, planifico, armo las creatividades, implemento, corre la campaña y al final analizo, sino que los datos tienen que alimentar todo el proceso. Los datos nos tienen que ayudar a definir cuáles son las audiencias más idóneas a las cuales deberíamos comunicar, y realizar, por ejemplo, A/B testing, nos tienen que ayudar a definir cuál es la creatividad que mejor performance tiene, nos tienen que ayudar a definir cuáles son los medios más idóneos para comunicar. Y con esto viene acompañado el segundo punto, que prácticamente son los tres que siguen, que tienen que ver con temas de nomenclaturas. Y los que trabajan en esto deben saber muy bien de qué hablo. Si uno no tiene una estrategia en este measurement framework que les comentaba de nomenclaturas que después de finalizadas nuestras acciones de comunicación nos permitan realmente hacer un análisis en profundidad de la performance de nuestras acciones, se nos hace muy difícil poder hacer un seguimiento claro de cómo funcionaron nuestras campañas. Por eso es tan importante nomenclar, por ejemplo, cada vez que realizamos una campaña, cuál es el objetivo de la campaña, qué audiencia estoy apuntando, qué medio estoy usando, en qué formato, etc. Cuanto más información yo agregue, ¿sí?, dentro de mis tagueos, por decirlo de alguna manera, de las campañas, más robusto va a poder ser el análisis que yo hago, ¿sí? Por otro lado, como les decía, otro punto importante tiene que ver con las fallas en la implementación de medición. Muchas veces nos quedamos solamente con la data que nos brindan las plataformas de medios, y de nuevo, esto aplica tanto al on como al off. Digo, en el on es más habitual hablar de esto por la cantidad de datos que tenemos, pero abarca, es cross-channel y cross-media. La falta de implementación por desconocimiento, ¿no? Yo no puedo medir la efectividad, por ejemplo, de un e-commerce si solamente estoy tomando métricas de si vieron el anuncio, si vieron el posteo, si comentaron, etcétera, cuando lo que esperamos es que el usuario vaya a un sitio web, elija un producto, lo agregue al carrito, pase por un checkout y compre. Entonces tengo que tener una estrategia de medición que contemple el proceso absolutamente completo, desde que toma el usuario contacto con mi marca hasta que al final termina y convierte. Y por otro lado, tener siempre muy claros, como la punta de lanza de todo, es tener bien claro los objetivos y cuáles son los objetivos de mi campaña. Si yo tengo claro ese primer paso del proceso, después todo es mucho más fácil porque eso se baja a KPIs, a la estrategia, al análisis y a la optimización. Y por último, y para cerrar, una frase
de Peter Drucker, perdón que no me pasa la presentación, una frase de Peter Drucker, se habló bastante durante las distintas presentaciones de Philip Kotler como el padre del marketing. A mí en particular me gusta esta de Peter Drucker, que era un consultor de negocios, aunque se dice que esta frase en realidad no era de él, pero bueno, quedó un poco como si hubiese sido de él, que tiene que ver con que lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede gestionar, y por ende lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Y básicamente resume lo dicho, ¿no? Utilicemos los datos, no todos, sino los que sean realmente aplicables a nuestros objetivos, idóneos para nuestros objetivos, para poder tomar decisiones de negocio y para poder mejorar nuestro negocio, aumentar las conversiones o cual sea el objetivo que tengamos.